Bien, amigos, estamos ahora aquí en Redes y Poder con Francisco Tudela, que nos visita para conversar sobre esta coyuntura política y una reflexión final antes de ir a votar el 10 de abril. Pancho, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pancho, tú has analizado, estudiado y miras con mucha, digamos, clarividencia lo que ha sido el proceso político peruano en los últimos años, en realidad. Yo quería preguntarte, para comenzar, ¿cómo miras este proceso rápidamente? ¿Qué es lo que has visto en lo que estamos viviendo en los últimos meses aquí de cara a la elección del 10 de abril? Bueno, este es un momento, un punto de inflexión en la historia política del Perú. Así como la revolución militar fue un punto de inflexión con el golpe del 3 de octubre del año 68, contra el cual la izquierda nunca ha protestado ni protestará, porque es su golpe favorito. Ese golpe arrasó las estructuras sociales del país a través de una serie de reformas que dicen hoy que eran necesarias, pero en el fondo no lo eran. Todo fue nacionalizado, expropiado, todas las grandes empresas, las empresas extranjeras, nacionales, la pesca, los bancos, en fin, los periódicos, la televisión, la radio, todo lo que uno pueda imaginar, los supermercados. Y como fruto de esta expropiación masiva de la tierra, en fin, se generó primero una migración de las clases profesionales de la provincia a las grandes ciudades donde podían encontrar trabajo, porque estas reformas habían liquidado sus medios de subsistencia. Y luego una segunda gran migración campesina y popular que devino en la informalidad, que llenó las calles de Lima o de Arequipa o de Trujillo o de Chiclayo. Y entonces, naturalmente, este fenómeno de quiebra social dejó un país para 1980 con una inflación de 3 dígitos, con 2 movimientos terroristas, porque naturalmente el campo había quebrado y entonces los extremistas de Sendero Luminoso y después del MRTA pensaron que las condiciones estaban dadas para la lucha armada y la iniciaron. Debido a la prédica irresponsable durante toda la década anterior de la izquierda universitaria que predicó la lucha armada, mandaba leer el Estado de la Revolución de Lenin, mandaba leer una serie de libros que ellos habían escrito, pero finalmente cuando llegó la hora de la verdad no tuvieron ellos el coraje de hacer lo que predicaban y fue un monstruo que era Abimael Guzmán y otro monstruo que era Víctor Polay, quienes llevaron a cabo esta destrucción final de la nacionalidad. El terrorismo le costó al Perú lo mismo que el total de su deuda externa, que en esa época era 25.000 millones. Para el año 90, antes de la elección del 90, antes de la competencia entre Vargas Llosa y Fujimori, ya habían muerto 30.000 personas. En la década del 80, y esto también se calla, el secreto mejor guardado, junto con la revolución de Velasco, de la cual no se dice nada, y no se dice quiénes fueron sus colaboradores, porque sus colaboradores fueron la izquierda peruana. Pero ahí, interesante lo que dices, porque ha habido una convocatoria de cierta dimensión, para algunos medios masiva, multitudinaria, han señalado otros, y esa ha sido tomando la bandera del rechazo al 5 de abril y al golpe de Estado del 5 de abril, pero esos del 5 de abril no dicen una palabra del 3 de octubre y tampoco dicen una palabra del intento de golpe, del andahuaylazo, de el que ahora es presidente de la República. O sea, aquí existe una visión muy particular del fenómeno político y de, digamos, el respeto a lo que sería pues el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Bueno, decía Orwell que quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿quién controla el presente? ¿Quién? En los medios, etcétera. Una combinación que Fernán Altuve acaba de describir, que es un mix de la izquierda marxista, la izquierda colaboradora de la revolución militar, con el Fredemo que siente
que tiene, no digo el Fredemo ya no existe, pero digamos el grupo de personas que colaboraron con esta fuerza política, que sienten ellos que tienen que ser de izquierda en lo cultural, pero de derecha en lo económico. Entonces son hipercapitalistas, hiperprivatistas en el terreno económico, pero cuando se trata del plano antropológico y cultural, entonces naturalmente toman posiciones que están más bien a la izquierda. Entonces ellos son los que han promocionado en el fondo a la opción de izquierda más fuerte en este momento desde los medios de los cuales ellos son propietarios. Verónica Mendoza y Gregorio Santos son los dos candidatos de la izquierda extrema en este momento, en esta campaña. ¿Tú ves una diferencia entre ellos o es lo mismo? No veo ninguna diferencia sustancial y no la veo porque la izquierda nunca ha sido monolítica. Es lo que Ricardo Letts, en un libro que publicó, si no me equivoco, el 79 o el 80, llamó La Galaxia del Partido Comunista, así se llamaba el libro. Y entonces la izquierda tiene una organización dispersa, pero tiene un núcleo duro de convicciones. Y ese núcleo duro de convicciones se mantiene hasta hoy cuando Verónica Mendoza plantea gravar con impuestos a las grandes empresas que contaminan, cuando dice que el viejo esquema de desarrollo está caduco y plantea uno ambientalista, está diciendo exactamente lo mismo que el ex sacerdote Arana. La coincidencia es al 100%. O sea, ahí está el punto de contacto con él. Luego, naturalmente, cuando Verónica Mendoza propone revisar los tratados de libre comercio, rechazar el acuerdo transpacífico, cambiar la Constitución del 93, ese es otro secreto muy bien guardado. ¿Cuál? El CCD, que hizo esa Constitución, fue elegido con prensa libre. Es el Congreso Constituyente Democrático, Correcto. Es el CCD que Fujimori convoca justamente a pedido de la OEA. Le pide a Fujimori que lo convoque. Y esto es lo que permite que justamente haya una elección. Una elección constituye un Congreso Constituyente. Y se formula y finalmente se vota y se instaura esta nueva Carta Magna. Pero no solamente se elige este Congreso Constituyente y se le da facultades legislativas que no se le dio a la Asamblea Constituyente del 78, que produjo la Constitución del 79, sino que la prensa era libre, el debate constitucional estaba en la televisión, estaba en los periódicos. En el 78-79 toda la prensa estaba en manos del Estado, estaba confiscada, había sido confiscada, los directores eran designados por el presidente de la República. Y entonces con la Constitución del 79, que en 3 artículos le puso un cerrojo a todos los monopolios del Estado y las empresas nacionalizadas o expropiadas que controlaba el Estado, para que siguieran funcionando en los 2 gobiernos democráticos que vinieran después, ese cerrojo fue puesto sin prensa libre, sin que la gran masa se enterase de lo que estaba pasando, y por una asamblea constituyente cautiva, convocada por un decreto ley que le decía lo que tenía que hacer, esto es incorporar la revolución a la Constitución. En cambio, para terminar el punto, cuando se elige el 93, se elige una asamblea constituyente, un Congreso Constituyente, con prensa libre, se le da facultades legislativas y produce una Constitución en medio de un gran debate, y no solamente eso, sino que la Constitución es presentada a consulta popular, a un referéndum en 1993, y el pueblo aprueba la Constitución por el 52.30 y tantos % del voto. De tal manera que es una Constitución cuya legitimidad es indiscutible. Sin embargo, el primer punto del programa de la izquierda es cambiar una la nueva Constitución. Y muchos candidatos en la izquierda o políticos en la izquierda que no dicen explícitamente que quieren cambiar la Constitución, hacen propuestas que requieren cambiar la Constitución. Cuando yo digo que no voy a respetar los contratos ley y que voy a renegociar todo,
necesito hacer un cambio constitucional. Si yo voy a... Que voy a desdolarizar la economía implica que tengo que intervenir al BCR. Tengo que intervenir al BCR. Banco Central de Reserva, por lo tanto... Y tengo que también empezar a... Y para eliminar los tratados de libre comercio también se requiere... Cuando hablan ellos de una franja de precios controlados, hablan de subsidios. Tienes que cambiar también el modelo económico absolutamente. Naturalmente, lo que ellos quieren hacer es tomar la Constitución de 1993, fruto de elecciones libres, con un Congreso constituyente con facultades legislativas, con un debate constitucional abierto a través de los medios, que produce una constitución que es aprobada por el pueblo en un referéndum. Esa constitución la quieren eliminar. Esa constitución nos ha dado 25 años de estabilidad, de desarrollo, nos ha dado progreso. Naturalmente nada es perfecto, vivimos en América Latina tiene grandes diferencias, no es una constitución la que va a superar esas diferencias de una manera automática como con una varita mágica, no es el matrimonio del papel y la tinta el que cambia las estructuras, es el trabajo de los pueblos y entonces tenemos todavía un camino en base a esa constitución por recorrer. Y naturalmente lo que vienen a decirnos los de la izquierda, sea la izquierda moderada o sea la izquierda radical, es no, tiremos esa constitución al tacho, borrón y cuenta nueva, empecemos de nuevo, tiremos los 25 años de sacrificio, trabajo y éxito por la borda y empecemos ahora un nuevo experimento, como el de 1968. O sea, demos una gigantesca vuelta y en el año 2016 regresemos al plan Inca del año 1968, el plan Inca que aplicó el general Velasco y los militares, y regresemos a un Estado que conceptualmente es ese. Así digan que no van a nacionalizar empresas, etcétera, etcétera, pero el sistema de control de precios, el sistema de subsidios prometidos. Verónica Mendoza ha prometido, por ejemplo, el estímulo económico a través del crédito público. Todo eso naturalmente nos regresa a aquella época, nos regresa a un Estado deficitario, a un Estado que finalmente quebrará también, como el de Venezuela, como el de la Argentina. La quiebra es inevitable porque ese sistema no funciona y ha sido ensayado reiteradas veces en América Latina. Pero a la izquierda no le interesa la economía. ¿Qué le interesa? A la izquierda le interesa el control político sobre la economía, el control de los políticos sobre la economía. Les interesa el Estado grande porque el Estado grande les permite controlar a la población. Por hacer eso clientelismo. De un Estado fuerte. Les interesa también el control de la disidencia. Verónica Mendoza, y no es por hablar solo de Verónica Mendoza, porque ella refleja el pensamiento de esta galaxia, de muchos grupos de izquierda, dice que va a combatir al crimen organizado con unidades especiales de inteligencia que también, además de combatir al crimen organizado, van a combatir a los aliados políticos del crimen organizado. Entramos ahí a un terreno muy resbaloso. Lo que se va a crear es que órganos de represión. Entonces estamos en un terreno complejo. Las propuestas son las propuestas del consenso de los grupos de izquierda. Frente a eso hay la alternativa socialdemócrata. ¿Que está representada por qué partidos? Yo diría que esencialmente por Alfredo Barnechea, y por la alianza popular, Alan García con Lourdes Flores, porque la propuesta del PPC es una interpretación particular de ellos de la economía social de mercado, como estuvo contenida en la Constitución del 79. Por eso es que en el debate constitucional sobre el régimen económico en el CCD, la que habla en nombre del PPC es Lourdes, y propone la tercera vía, ni capitalismo ni comunismo. En 1993 ya
Ya la Unión Soviética no existía desde hacía 2 años, ya el muro de Berlín se había venido abajo, todos los países del este de Europa estaban reformando sus economías en la vía capitalista y nosotros no nos decidíamos. Finalmente es el pueblo en el referéndum el que vota a favor de esta Constitución y zanja este debate. Y lo zanja a favor de un capitalismo popular y de una economía social de mercado en el sentido real que esta tuvo cuando fue aplicada en Alemania en la posguerra por Erhard, en fin, por la democracia cristiana y sus aliados en Alemania. Pancho, antes que se me vaya a escapar la pregunta, porque la tengo y quería hacértela, el 5 de abril es un momento iconográfico en la historia política del país. Para muchos, los que están en favor del 5 de abril, los que están en contra del 5 de abril. El 5 de abril que Fujimori protagoniza, ¿era necesario? ¿Fue indispensable? Fue como una tragedia griega. Uno nunca puede aprobar un golpe. La ruptura institucional genera nuevos problemas. En el caso de la ruptura institucional del 5 de abril, lo que genera es un proceso de resurrección de esta izquierda que hoy vemos tratando de regresar al pasado. Pero la crisis institucional la habían creado todos, no solo Fujimori. Esto es, los partidos políticos de oposición en el Congreso, que no le aprueban el presupuesto del 91 y que yendo más allá de la ley y la Constitución le enmiendan el presupuesto, con lo cual empezamos el año 92 repitiendo el presupuesto del 91 porque eso es lo que manda la ley de control de los actos del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo, maniatando al presidente de la República, la no colaboración para guardarse como alternativa en medio de una crisis terminal de violencia terrorista con Lima literalmente cercada por Sendero. Por Sendero, porque Sendero había visto que en el campo no había logrado sus objetivos y entonces había cambiado sus planteamientos estratégicos y se había dirigido hacia Lima y las principales ciudades. Y naturalmente se planteaba otro escenario de guerra revolucionaria urbana muy complejo. Y es en ese contexto en el cual la suma de todos estos factores deciden al presidente Fujimori a violar la Constitución y disolver el Congreso. Es una tragedia griega, es como todos estos actores sin visión de futuro, están todos enemistados con todos, nadie deja trabajar a nadie, en medio de una catástrofe de hiperinflación, de terrorismo y de un Estado desintegrado y destruido. Y entonces, naturalmente, las cosas ocurren por la suma de factores que las generan. No es que el jefe del Estado decide que ahora dar un golpe de Estado porque amaneció de mal humor o porque le trajeron el desayuno frío, qué sé yo, eso es absurdo. Evidentemente se produce una situación de crisis institucional absoluta porque la totalidad de los actores políticos no están colaborando entre ellos. Pero y han paralizado al Estado. Y entonces, claro, el presidente, y esa es su responsabilidad, asume esta vía del golpe de Estado, que es una tragedia, pero que le permite modificar muchas cosas. ¿Cuál es tu explicación de este no a Keiko, de este antifujimorismo? ¿Qué hay ahí en el fondo desde tu punto de vista? Bueno, lo que está en el fondo es varias cosas. Digamos que en un nivel que ha sido el más difundido por la prensa está el tema de la corrupción, que se reveló en estos horrorosos Vladivideos que fueron un choque para todos nosotros. Fue atroz para la moral nacional, atroz en el sentido que creo que se ha convertido más que en una purga de la corrupción, se ha convertido en una especie de escuela
el haber mostrado todo esto ha tenido un efecto muy negativo en el clima moral del país, ha sido atroz. Luego, ese es un factor del antifujimorismo que es indiscutible. El otro factor es el tema de los derechos humanos, pero naturalmente, como el chivo expiatorio del Antiguo Testamento, Fujimori no solamente carga sus violaciones o las violaciones que militares hicieron de los derechos humanos durante su gobierno, sino que también se ha puesto sobre sus espaldas la mayor parte de los muertos que fueron asesinados entre 1980 y 1990 y que no le corresponden a él. O sea, son los de Belaúnde y los de García, también Correcto. Él los lleva en la mochila sobre la espalda y Alberto Fujimori. Todos se los lleva en la mochila. ¿Ese es el pasivo de Keiko? Y se va a la cárcel. Ese es el pasivo de Keiko. Esa es la mochila de Keiko. La mochila de Keiko. ¿No? El tercer factor es la ruptura de la institucionalidad democrática, no cabe ninguna duda de eso, pero Fujimori ya tenía grandes enemigos, que eran aquellos a los cuales había derrotado en las elecciones de 1990, de tal manera que el autogolpe abre, digamos, una ventana de oportunidad para hacer una oposición mucho más efectiva. Pero esos son los tres factores y son factores reales, no son artificiales. Pero ¿qué subyace en el antifujimorismo radical? Lo que subyace es lo que han llamado varios de los candidatos del antifujimorismo declarado el modelo neoliberal. Digamos que en términos marxistas, la superestructura del antifujimorismo, o sea, lo que es el epifenómeno de lo fundamental, lo superficial, esa superestructura es la corrupción de los Vladivideos, la corrupción evidente que se manifestó en este poder oculto al interior del gobierno, el tema de los derechos humanos y el tema del autogolpe. Pero la estructura, lo estructural, lo fundamental, es que la nueva Constitución demuele el Estado heredado del velasquismo y de los regímenes del 80 al 90, y eso implica liquidar los monopolios del Estado, implica que mucha gente tiene que dejar de trabajar para el Estado, se les da incentivos, no son despedidos abruptamente, pero muchísima gente, toda una clase media que ha crecido desde los años 60 alrededor del servicio al Estado, se tiene que dedicar a otras cosas. Naturalmente van a ser enemigos de ese gobierno, son desplazados, y además de eso las reformas económicas producen cambios muy profundos, se eliminan las empresas públicas, se elimina la banca de fomento, todo eso estaba quebrado, perdía 3.000 millones de dólares al año, se elimina el dólar MUC, se elimina el CERTEX, se va a 3 posiciones arancelarias y naturalmente se afecta a una industria nacional que había subsistido al amparo del proteccionismo creado por el gobierno militar. Claro, genera muchos enemigos, pero genera el Perú de hoy también. Genera el crecimiento del 8 o 9% durante una década. Genera gamarra, genera el emprendimiento. Toda una industria que ha crecido alrededor de la minería y de una serie de otras actividades que todavía no es lo suficientemente grande, pero ahí está. Muy bien. Pancho, una pregunta cortísima antes de irnos, que estamos terminando. ¿Por quién vas a votar? ¿Se puede saber? Yo voy a votar por la mejor candidatura, igual que Fernán Altuve, a quien acabo de escuchar. Muy bien, muchas gracias. Amigos, gracias por acompañarnos. El día 10 de abril es el día de la gran votación en el país. Nos vemos el lunes 11 en una nueva edición de Redes Hípoe. Gracias y muy buenas noches.